Bueno, renovamos nuestro compromiso con el tema del campo venezolano. Nos acompaña en esta oportunidad Armando Chacín, presidente de la Federación Nacional de Ganaderos. Armando, gracias por estar con nosotros y un poco recapitular sobre las cosas y un poco evaluar cómo están, porque aquí la dinámica es tan acelerada que las cosas van cambiando, no para bien al parecer, sino para mal, ¿no? Hay dificultades, contratiempos que se van registrando y ¿cuál es la situación en este momento para el sector ganadero venezolano y en general para la gente que trabaja en el campo nacional? No es distinta a la que tiene cualquier persona en el país. Para nosotros producir alimentos es una carga bastante dura. Creo que la soportamos por el arraigo que tenemos los productores agropecuarios hacia el amor que lo que nosotros nos inculcaron nuestros padres y que venimos tratando de inculcarle a nuestros hijos para tratar de mantenerlos dentro del país produciendo alimentos para los venezolanos y no se pierde ese capital humano. De alguna forma, nosotros vemos con mucha preocupación como un productor agropecuario, por ejemplo, de la zona o de las subregiones rurales de Venezuela, hay dos países. Un país totalmente en Caracas, en donde de alguna manera vive básicamente un poco más dignamente los ciudadanos, como debiera de vivir también la zona rural, para que pudiéramos estar nosotros produciendo los alimentos que nosotros necesitamos en el país, y vemos como un ciudadano que puede pasar entre 6 y 7 días en una estación de servicio esperando que le surtan 30 o 40 litros de combustible para poder ir a una zona que de alguna manera necesita 50 o 60 litros, tiene que hacer 2 colas. Entonces, ¿cómo se produce en un país con esa visión? Y aparte de eso, nosotros producimos alimentos perecederos que por supuesto necesitan de la energía eléctrica y muchas veces pasamos 18 horas sin energía eléctrica. El procesamiento, por supuesto, de esos productos es casi que inviable, imposible, y por supuesto eso trae costos importantes que termina pagando el consumidor venezolano. A pesar de que, bueno, tenemos una carne que es la más económica y unos productos lácteos que son los más económicos de Latinoamérica, el ciudadano consumidor venezolano, por supuesto, se le hace casi que imposible, inviable poderlos comprar. Bueno, también está en consecuencia de que un sueldo y un salario prácticamente inexistente dentro de su familia. Entonces, todas estas consecuencias en el país donde tenemos la mayor cantidad de hidrocarburos, en donde tenemos consecuencias de hace 2 años de no poder tener energía eléctrica en los sectores rurales, pero eso no es desde ahorita, eso no es en este momento, en donde no tenemos acceso a un programa siquiera que garantice la salud animal, porque no tenemos ni siquiera posibilidades de tenerlo, en donde tenemos la imposibilidad de tener insumos, todavía el productor agropecuario se niega y sigue avanzando tratando de mantenerse la Santa María de su negocio arriba, produciendo alimentos para los venezolanos. Tú hace poco tiempo hablabas y manejabas un concepto que a muchos les llamó la atención, que estábamos en el sector está en un paro técnico. ¿Continúa un paro técnico como tal? Se acentúa un paro prácticamente general. Es imposible que nosotros podamos ir a buscar los productos si no tenemos combustible a nuestras unidades de producción. Claro. Yo pienso que cada día hay menos incentivo y estímulo para los productores agropecuarios mantener por lo menos la posibilidad de tener los productos y acercarlos hacia los centros de consumo masivo. Cada día se trancan y las autoridades que de alguna forma están en esos pueblos dificultan muchísimo más la producción de alimentos en Venezuela. Y yo creo que no podemos sostener un país si no se gira la visión o se vira la vista hacia los sectores productivos de Venezuela. Estamos prácticamente en un paro técnico. Los productores agropecuarios en este momento están haciendo consultas en asambleas a lo largo y a lo ancho del país, pues casi que es imposible. Yo creo que la leche por lo menos tiene sus días contados y los productos lácteos también, por supuesto, van a desaparecer muchísimo más de lo que ya están de los anaqueles de los supermercados. Eso iba a preguntarte, porque surge siempre frente a una descripción como la que haces, Armando, una pregunta. Esto tiene un límite, ¿no? ¿Hasta dónde aguantan los productores del campo venezolano en una situación como esta? Bueno, es una pregunta bastante difícil de responder. Porque fíjate, mencionas el caso de los lácteos, el caso de la leche, a punto de fenecer, a punto de perecer, de desaparecer incluso, bueno, y luego viene el caso de la carne. Sí, algunos productos, por supuesto, la carne pudiera sobrevivir un poco más. La poca carne que hay en Venezuela, hoy por hoy tenemos unos consumos muy por debajo de los requerimientos básicos que nos maneja la FAO. Vemos con preocupación como en carne de res tenemos 4 kilos, que anteriormente debiera ser lo óptimo alrededor de 60 o 70 kilos al año entre los varios productos cárnicos, entre aves, cerdos,
Sí. pescado y vemos cómo no llega ni siquiera a 17 kilos. Yo creo que es preocupante, cada día se desmonta más el aparato productivo y a nosotros de verdad hemos tratado de buscar esfuerzos, pero cada día se nos hace más difícil poder mantener nuestras unidades de producción que debieran de ir en una avanzada técnica y nosotros lo que estamos es retrocediendo muchísimo más de 30 o 40 años cuando no tenemos energía, no tenemos combustible y vamos prácticamente a la época de nuestros abuelos en donde vamos a sobrevivir con la carne que se pueda salar y podamos traer a los mercados salada porque no tenemos cómo refrigerarla y donde va a sobrevivir quizás el queso artesano, alguno que otro productor que pueda tener acceso a poderlo transportar hacia las grandes Ahora, ciudades. ¿el gobierno sigue apoyado en qué? En la importación. También el gobierno tiene sus problemas. Tiene un bajón significativo en la renta petrolera. No tiene recursos para poder importar como lo hacía en el pasado, en la época de las vacas gordas, como solía decirse. Entonces, ¿cómo va a ser la población venezolana para alimentarse? Yo no entiendo que se persigue de alguna forma con Acabar desmontar la un empresa aparato. privada, como plantean algunos. Bueno, yo no, en verdad no entiendo que se persigue con acabar el aparato productivo del país o no darle la mano para que pueda avanzar. Yo creo que me negaría que haya una perversidad de la gente que hoy de alguna forma maneja el Estado venezolano, el gobierno, para terminar de exterminar prácticamente y que los venezolanos no podamos vivir o convivir dentro del territorio, al menos que tengan otra alternativa. ¿Pero cuál? Yo pienso que es inviable en donde a nosotros se nos pide, a los productores agropecuarios del mundo, se nos pide que tripliquemos la producción de alimentos. ¿Cómo? Nosotros venimos disminuyendo, teniendo 34 millones de hectáreas ávidas para producir alimentos en Venezuela, de primera línea, en donde podemos tener la facilidad de producir alimentos no solamente para el país, sino para vender y traer divisas que bastante hacen falta hoy mismo en Venezuela. Bueno, Armando, vamos a hacer una pausa, vamos a cumplir con algunos compromisos y al regreso continuaremos conversando con Armando Chacín, presidente de la Federación Nacional de Ganaderos. Seguimos compartiendo con Armando Chacín, presidente de Fedenaga. Bueno, decíamos del segmento anterior, de verdad que es muy crítica la situación, Armando. Ahora, ¿qué hacer? O sea, el gobierno no da un viraje, no piensa que la empresa privada es un factor fundamental e incluso determinante para reanimar la actividad productiva en el campo. Sí, yo pienso que hay mucho que hacer. Nosotros estamos en este momento... Pero si no hay un apoyo, digamos por lo menos en la filosofía y la orientación, y encima de esto le vas agregando variables como la hiperinflación, la paridad cambiaria y el tema del encaje legal, ¿cómo hace un productor del campo? Bueno, en el tema del encaje legal nosotros estamos fuera totalmente como vacunos. Pero No hay todos los dinero, sectores del país. no hay dinero para financiar la gran crisis o la gran tragedia que tienen los sectores económicos y productivos del país. Por lo menos en Venezuela no lo tiene la banca, ni pública ni privada, y eso está claro. Aparte de eso, la gran necesidad que tenemos hoy de producir. Ahora, si hay posibilidades de que nosotros podamos salir, aquí está básicamente la gran parte de los productores agropecuarios, esa plantilla está allí, hay las grandes universidades que tienen y que están de alguna Claro, forma usted no puede formando. mudar a fincas para Colombia, ni mucho menos, ni para Brasil. Ni además, ni nosotros queremos ser productores en ningún otro país, nosotros queremos seguir siendo productores en Venezuela, en donde de alguna manera se nos inculcó que era un beneficio importante para el país y para el ciudadano consumidor venezolano. No hay soberanía con oro, no hay soberanía con petróleo, hay soberanía es con comida. Y la comida tenemos que hacerla nosotros todos aquí en Venezuela y se puede hacer y se puede construir. En este momento nosotros estamos haciendo un plan de largo aliento para mucho más de 20 años en donde nosotros demostramos y podemos mostrar que podemos levantar a niveles inclusive mejores que en la década de los 90 que llegamos a tener 97% del consumo nacional de la carne hecho en Venezuela con mano de obra venezolana y el 70% de la leche que se hacía en Venezuela. Y eso lo hicimos nosotros con 8 millones de hectáreas de las 34 que todavía hay en el país. O sea, estamos hablando de que nosotros tenemos todavía 16 millones de hectáreas de potencial. No había necesidad, Carlos, de expropiar absolutamente ninguna hectárea de ningún productor agropecuario, porque de alguna forma eso es lo que hoy está haciendo mella y falta en los
anaqueles de las personas y de los consumidores venezolanos. Hoy día no hay ningún nivel de comunicación con el gobierno entre los sectores de la producción, Fedenaga, Fedeagro, que son los más calificados e importantes. No hay ninguna posibilidad de entender o que el gobierno entienda la necesidad de que la empresa privada se incorpore a un proceso de rescate de la actividad productiva en el campo. Mire, yo quiero hablar claramente en ese punto, porque la verdad que esa pregunta me da pie a decir claramente cosas que la Federación intentó. La Federación intentó por todos los medios en estos 20 años tratar de haber un vaso comunicante, pero serio, en donde pudiéramos tener una comunicación clara, pero que fuera respetuosa y que además de eso se nos viera a nosotros como la solución de un problema que hoy en día está marcando el país. Vemos una caja de CLAC que no tiene ningún producto hecho en Venezuela. Entonces eso debemos de preguntarnos exactamente por qué. Bueno, y la calidad de esos productos, ¿no? Dos cosas pueden pasar, un gran negocio que hay detrás de eso, pero nunca se pudo construir una comunicación de verdad en donde pudiéramos nosotros participar y aportar. Cuando íbamos a cualquier reunión que nos llamaban del gobierno o pedíamos, si en ese caso era voluntad de darnos esa reunión, básicamente era para imponernos lo que ellos habían pensado. Y el productor agropecuario no es un soldado. El campo venezolano no es un cuartel. Nosotros somos personas que tenemos capacidad de emprendimiento y que lo hemos aprendido y que nosotros básicamente, si no hay un interlocutor válido que entienda la problemática del campo y que a su vez quiera resolver algunos problemas, es inviable que nosotros podamos crecer en producción en el campo. Estamos totalmente abiertos y seguimos abiertos, pero no vamos a seguir marcados nuevamente por la misma posición que hemos tenido en los 20 años, porque no ha traído un kilo más de alimentos a la nevera del venezolano y porque no ha traído un litro de leche más eso nos lleva a ninguna institución que pueda transformar la materia prima. Ahora, Armando, eso nos puede llevar a decir, bueno, que si esto sigue, la extinción de la actividad agrícola en Venezuela, pues va viento en popa. Es decir, va a llegar un momento en que, bueno, la gente ¿qué va a hacer? Bueno, se va del país, la gente no tiene que comer, no hay importaciones, no hay dinero para importar, la renta petrolera está en el piso. Oye, algunos hablan de que esto es un país en desintegración. ¿Tú lo crees? A los ojos del venezolano está. Basta agarrar una vía, una carretera, una autopista de un estado o de un municipio agrícola y lo que va a ver uno es básicamente potreros que de alguna manera debieran de estar muchísimo más productivos, pero no tenemos con qué trabajar. Tenemos más de un año reclamando el combustible que necesita, el diésel que necesita los tractores agrícolas, que aún con obsolescencia de 20 o 30 años nosotros persistimos en mantenerlos medio operativos y bueno, y no se nos ha dado ninguna solución. En reuniones se nos ha dicho que a lo mejor tenemos que volver nuevamente a la época de los bueyes y eso es básicamente imposible de sostener 30, 35 millones de personas con la época de los bueyes. Es algo totalmente retrógrado. Ahora, el caso, por ejemplo, te iba a mencionar, que lo conoces muy bien, el caso del Zulia es dramático. Es dramático, sí, en zonas urbanas y en zonas rurales. Yo diría que es la principal entidad demográfica, además del país, ¿no? Sí. El que concentra el mayor volumen de personas. Sí, Carlos, yo diría que el occidente del país, totalmente. Y por supuesto, si vamos a Zulia, después del puente, es totalmente un país de décima o de mucho más categoría. Nosotros no creemos que un zuliano de alguna forma o que un tachirense de alguna manera pueda sobrevivir muchísimos más años sin la atención de los representantes regionales, porque básicamente se politizó el tema eléctrico, se politizó muy mal el tema del combustible y amén que hay un gran problema que no se atiende como se tiene que atender, y siendo una de las regiones que más aporta, estamos aportando a esas regiones más del 60% de lo que se produce precariamente en el país, pues básicamente es inviable. Estos últimos 2 meses ha sido estrangular totalmente al productor agropecuario, en donde no puede ni siquiera ir a las unidades de producción. Bueno, gracias por toda esa información, Armando. Muy importante lo que acabas de relatarnos en esta conversación que hemos tenido. Renovada la invitación, Armando, para una próxima oportunidad. Nos vamos a una pausa. Al retorno, arte y espectáculos en lo actual.